Eh, bueno, yo creo que tenemos que agradecer este debate convocado por la bancada del Nuevo Liberalismo, por el concejal Baena. Escuché muy atentamente los planteamientos del concejal Baena y de la concejal Marisol, que me pareció, eh, además de ser críticos con la manera como se decretó este POT, también, digamos, con muchas de las situaciones que pueden presentarse. Y por eso creo que el Consejo tiene que estar muy atento a lo que pase con el POT, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar con la ciudad. Los Yo, votos ponen a una representante que nadie reconoce. eh, hay una interferencia, creo, alguien tiene el micrófono abierto, presidente. ¿Me están Continúe, escuchando? continúe, concejal. Bueno, presidente, entonces voy a referirme específicamente al tema de participación, que digamos es el punto central de la convocatoria hecha para el debate de hoy. Yo quiero recordarle a, a los concejales y concejalas que para la Corte Constitucional, en las sentencias C-150 de 2015, es claro que el derecho a la participación ciudadana en las decisiones públicas se materializa en deberes del Estado. Y puedo decir que se resumirían en que el deber del Estado de abstenerse a adoptar medidas de cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos y organizaciones sociales es uno de los principios más importantes planteados por la Corte Constitucional. También el deber de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades en cuyo ejercicio se manifiesta la participación, y el deber de implementar medidas que procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que al mismo tiempo eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados. Yo creo que esta sentencia de la Corte Constitucional había que tenerla muy presente y muy en cuenta en el proceso de desarrollo, de elaboración del POT, de consulta, de deliberación, y había que tenerlo muy presente. La alcaldesa no debió decretar el POT sin haber tenido en cuenta que no hubo realmente un proceso participativo suficiente e incidente como se estaba planteando desde muchos sectores de la población, y no solamente de los ciudadanos y ciudadanas, sino también de los sectores políticos. Por otra parte, también podemos ver cómo el artículo 24 de la ley 388 del 97 señala que las administraciones municipales y distritales deben garantizar el conocimiento masivo del plan de ordenamiento territorial, así como también la consulta democrática en todas sus fases. Hoy podemos ver con claridad que lo planteado por la administración una vez más se fundamentó tal vez en buenos propósitos que distan mucho de lo realmente efectuado. La estrategia de participación dispuesta para la revisión del POD fue un rotundo fracaso, como lo podemos ver. Las metodologías, hablemos de las metodologías. Sobre estas metodologías presentadas nunca se evidenciaron ni soportes conceptuales ni criterios didácticos y pedagógicos, y eso también lo reafirmamos revisando las respuestas de la administración. La administración manifiesta que la estrategia de participación en su componente metodológico incluía de manera transversal acciones de pedagogía y actividades de consulta ciudadana para las fases de diagnóstico y formulación. Dice así textualmente. Sin embargo, al indagar sobre cuáles fueron estas acciones pedagógicas, se limitan a listar, como lo mostró ya el concejal Baena, una serie de canales y mecanismos de participación que por ningún lado evidencian un desarrollo pedagógico a la altura del reto que entraña la revisión del POD. Brilló por su ausencia una estrategia para la aplicación de enfoques diferenciales respecto al ciclo vital, a elementos étnicos y culturales, orientación sexual y construcción de géneros, condiciones socioeconómicas y aspectos territoriales. Y quiero mostrar ejemplos que me parece importante para garantizar
la participación de las personas con discapacidad. La administración, por ejemplo, se limitó a, vamos a ver este ejemplo, incluir en el formato de inscripciones a todos los eventos del POD una pregunta sobre condiciones de discapacidad de los y las participantes, la cual planteaba si se tiene una o varias discapacidades y entre ellas se enumeraban la auditiva, la cognitiva, la física, la múltiple, la psicosocial, la sordociega, la visual o ninguna. Con esa información se procedía a comunicarse con las personas que expresaron que tenían discapacidad auditiva a través de WhatsApp para conocer si eran usuarios de lengua de señas colombianas y si era requerido el servicio de interpretación. En el caso de las personas con discapacidad visual, se realizaba por parte de la Dirección de Participación y Comunicación la indicación al equipo técnico para que la explicación de la cartografía del POD estuviera mediada por un nivel de mayor detalle, según nos dice la administración. ¿Acaso estas acciones garantizan la efectiva participación de las personas con discapacidad? Es evidente una intervención meramente instrumental pensada más en cumplir con un evento que en garantizar los derechos de las personas. Se le olvidó a la alcaldesa que la participación no es un simple formalismo, y así lo vemos en diferentes metodologías o acciones planteadas por la administración, que eran más una forma, digamos, de cumplir con un requisito que una necesidad urgente de poner en discusión real e incidente el plan de ordenamiento territorial. Veamos, no sé si ustedes están viendo en las pantallas un cuadro. ¿Están viendo el cuadro, presidente? Sí, señora, sí lo estamos viendo. Ok, bueno, ustedes verán acá, por ejemplo, que se nos muestran jornadas virtuales con niños, niñas y adolescentes. En este tipo de espacio, estos eran los diferentes tipos de espacio en donde se presenta la metodología. Entonces, espacios distritales transversales temáticos. Entonces estaba la presentación y prueba piloto de la estrategia y sesiones con el Consejo. Esos son el informe que da cuenta que se hicieron estas reuniones virtuales según enfoques diferenciales, reuniones virtuales según agenda temática, jornadas virtuales con niñas, niños y adolescentes, acompañamiento de las agendas del Consejo Territorial, mesas de trabajo con grupos focales por localidad y o territorio y compromiso con concejales, senadores o representantes. La metodología del espacio, ustedes verán, ingreso al registro de asistencia, en el chat, visualización del video de contexto, inicio, explicación de la dinámica de la reunión y presentación de la estrategia de participación, presentación del contenido, avances del POD, diagnóstico del POD, objetivos, estructuras, intervenciones de la ciudadanía y respuestas por parte del equipo técnico. Cada una pues tenía su tiempo, 25 minutos, 1 hora 25, compromisos y presentación y participación, evaluación del espacio y cierre, 5 minutos. Ustedes ven, para todos los equipos, para todos los grupos, la misma metodología del espacio. ¿Eso qué nos muestra? Pues que se cumplía un requisito, una metodología dirigida y un orden del día. Esto no da cuenta de una metodología en realidad. Como vemos, se aplicó la misma para todos. Esto es una clara evidencia de la falta de profesionalismo y de idoneidad para el desarrollo de este tipo de estrategias de participación. Esto no muestra realmente metodologías diversas para la población, metodologías para los diferentes sectores. Muestra un orden del día y unos puntos iguales para todos los sectores. Esto, digamos, son parte de las respuestas. De las respuestas dadas por la propia administración. Entonces, muy preocupante este proceso. Esto muestra irresponsabilidad y mediocridad. Se llega incluso a legitimar la improvisación cuando confirma que para los espacios especializados no hubo ninguna metodología de participación definida. No sé, esto me parece que en realidad debería tener una explicación y no tiene una justificación, porque los diferentes sectores y con personas que hemos hablado, como lo mostraba también el concejal Baena, con muchas personas de las localidades, etcétera, en realidad no hubo una escucha
y además de una escucha, una respuesta a las diferentes inquietudes planteadas. Igual se recogieron de la misma manera con el nombre de aportes, se recogieron preguntas, se revolvió todo con todo. El indicador, sobre los indicadores, el indicador que la administración expone para justificar éxito es el del aporte ciudadano. Y un indicador que no es conceptualizado, que no cuenta con una hoja de vida y cuya estructuración es absolutamente ambigua y compleja para la sistematización. Para la administración, las aportes se clasificaban en aportes, preguntas, ideas nuevas, recomendaciones y modificaciones. Sin embargo, luego revuelve y considera que preguntas son aportes. Entonces, considero que aquí la administración realmente tuvo una gran falla en este proceso participativo. Ahora veamos el tema en este cuadro podemos ver cómo la administración sumó el número de aportes y los, digamos, hubo una real confusión en lo que significaba aportes incidentes, aportes por tema, número de aportes no incidentes. Aquí, por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué es un aporte no incidente? ¿Qué es un aporte incidente? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cómo se clasificaban? Eso es una pregunta que quisiera hacer a la administración, porque no es claro cuáles son los aportes no incidentes. El concejal Madena, por ejemplo, mostraba frases como que los hombres sean responsables para tener hijos. Se consideraba como un aporte incidental. Eso realmente qué contenido tiene en el plan de ordenamiento territorial, dónde se ubica, cómo se ubica, cuál es el criterio para considerarlo un aporte. Pregunto, ¿una estrategia incidente? Manifiestan que la participación fue incidente en la versión final del POD, incluso en la exposición de motivos del decreto, y nos dicen que el porcentaje de incidencia fue del 94,2%. Pero ¿de dónde se obtiene esa cifra? ¿Cómo formulan y desarrollan este indicador? Si cualquier cosa puede ser un aporte ciudadano, ¿cómo pueden ser tan faltos de rigurosidad y exponer una cifra tan alta en el sentido de que hubo incidencia del 94,2%? Estas imprecisiones en la construcción de las categorías de análisis determinan dificultades para el procesamiento de la información y suponen poca fiabilidad en los resultados obtenidos. Volvemos a lo mismo, se muestra una cosa distinta a lo que realmente se ha desarrollado. ¿A quiénes se llegó? A la pregunta cómo se construye la base de datos de los participantes a las diferentes actividades adelantadas para la consulta ciudadana, la administración señala: la construcción de la base de datos para la convocatoria a los espacios de participación cuenta en este momento con información desde el año 2013. Dice, esta base de datos cuenta con un total de 23.490 datos de actores ciudadanos y organizaciones e instituciones. Como pudimos ver en la tabla anterior, el número de aportes registrados fue de 24.325, cifra que se corresponde en buena medida con el número de registros de la base de datos institucional. La pregunta es, ¿se limitaron a llegarle a las personas vinculadas en esta base de datos? ¿Esto realmente responde a un amplio proceso participativo? Claramente vemos que la estrategia implementada no garantizó el conocimiento masivo del plan de ordenamiento territorial, tal como lo exigía la ley 388 del 97. Algunas conclusiones, ya voy a terminar, presidente. Desde el principio la estrategia de participación estuvo centrada en la socialización y no en procurar una verdadera incidencia ciudadana. Eso lo dijimos durante todo el proceso. La estrategia no fue innovadora en el desarrollo de procesos metodológicos y pedagógicos que respondieran a las restricciones propias de la pandemia. Solo se limitaron a habilitar espacios virtuales que claramente fueron precarios. La expedición del decreto 555-2021 ha demostrado que las voces ciudadanas y la máxima autoridad administrativa del distrito fueron ignoradas en medio de afanes institucionales y de intereses económicos y políticos de todo tipo. Ha sido adoptado un POD insustancial, carente de estudios técnicos. La concejal Marisol hizo preguntas muy interesantes. ¿Cuáles fueron los estudios técnicos que demostraron que era necesario cambiar las UPZs por las UPLs?
y bueno, muchas otras preguntas que hicimos durante este proceso. Un POD que consideramos improvisado y que tal como nos tiene acostumbrados la administración propone una cosa y hace otra, lo cual es evidente en la ruptura que existe entre los postulados que lo orientan, porque los postulados eran bastante importantes, y la minucia cuando uno revisaba ya en detalle el POD de la norma urbana mediante la cual se quiere operativizar. Es muy diferente los postulados planteados ya a la revisión de la minucia. Y yo quiero decir, la inversión de 1.204 millones, más de 1.204 millones apropiados para la planeación y consulta ciudadana del POD fue una inversión cuyos resultados considero fracasaron. Debo decir que la postura de la alcaldesa en este sentido es claramente autoritaria y nos ha hecho perder una histórica oportunidad de construir colectivamente la ciudad que merecemos. Gracias, presidente.